Esposa olvidada, capítulo 85. Oscuridad. Después de saciar su estómago, O'Neill preguntó: ¿A qué han venido? Alessandro habló. Te necesitamos para que nos hables sobre el noble que te secuestró. No me gusta hablar de eso, respondió O'Neill con cierto miedo en su voz. Necesito saber a dónde llevan esos niños. ¿Qué hacen con ellos? De lo contrario, no podré ayudarlos. ¿En verdad vas a salvarlos? Acabaré con el culpable de todo esto. Me aseguraré de que no vuelva a hacerle daño a nadie más. O'Neill dudó un momento, luego empezó a hablar. Los guardias del barón Terren se llevan a todos los niños que encuentran a las mazmorras de la mansión del barón Terren. ¿Y qué hacían con ellos? Experimentaban con ellos. No sé qué era exactamente lo que les hacían, pero cada día escuchaba los gritos de los niños. Ellos gritaban de dolor. Era horrible. ¿Y cómo escapaste? Cuando me llevaban a esa habitación en la que hacían los experimentos, le di una patada al guardia en sus partes bajas. Luego corrí desesperadamente hasta llegar a una grieta lo suficientemente grande como para pasar por ella. ¿Podrías llevarme hasta ese lugar? No quiero volver a ese lugar. Me da miedo. Si me vuelven a atrapar, yo iré contigo. No dejaré que te pase nada malo. O'Neill miró a Otis y él le dijo animado: Estoy seguro de que todo saldrá bien. O'Neill suspiró pesadamente y dijo: Está bien, los llevaré hasta ese lugar. Alessandro envió a Otis de regreso al templo, y ellos se dirigieron a la mansión del barón Terren. O'Neill los guió por un pequeño bosquecito que había detrás de la mansión. Después los llevó hasta unas puertas que llevaban al sótano. Ellos siguieron al pequeño niño que iba delante de ellos. En el sótano había un pasadizo detrás de unos barriles de vino. Es por aquí. Este pasadizo lleva a los calabozos. El pasadizo es amplio, pero la salida no. Es estrecha y dudo que puedan pasar. No te preocupes, nosotros nos encargaremos de eso. Al entrar por el pasadizo, todo se volvió completamente oscuro. Ellos solo podían escuchar la voz del niño que decía: Caminen recto. La salida está al final de este pasadizo. Al fondo del pasadizo vieron una luz que salía de una pequeña grieta. O'Neill les dijo en voz baja: Es aquí. Si salen, estarán en los calabozos. Gracias, pequeño, le dijo Alessandro mientras le daba unas palmaditas en la cabeza. O'Neill miró la grieta y dijo: Ustedes no podrán pasar por ahí. No te preocupes por eso, pequeño. Haré la puerta más grande. Retrocede un poco. O'Neill retrocedió alejándose de la pared. Alessandro usó su magia de viento para derribar la pared haciendo mucho ruido. Los guardias corrieron para ver qué estaba pasando. Al ver que la pared estaba destrozada y a varios hombres que se habían colado a los calabozos, sacaron sus espadas, pero Alessandro usó su magia para arrebatarles el aire y dejarlos sin respiración, derrotándolos con gran facilidad. Los guardias salieron del pasadizo y los arrastraron a una de las celdas vacías, dejándolos encerrados. Cuando Alessandro vio que no había ningún peligro, le pidió a O'Neill que saliera del pasadizo y le dijo: Muéstrame dónde hacen los experimentos. O'Neill tenía miedo. El estar de nuevo en ese lugar lo aterraba, pero él quería que todo eso se acabara, que ningún otro niño fuera llevado a ese lugar. Así que se armó de valor y guió a Alessandro hasta la habitación donde se llevaban a los niños y de la cual nunca más volvían a salir. Al llegar a la puerta de aquella habitación, se escucharon los gritos de dolor de un niño. O'Neill se quedó quieto. El terror lo paralizó. Alessandro le dijo que se hiciera para atrás. Él derribó la puerta. Dentro estaba el barón Terren. Tenía una forma extraña. Era mitad humano y mitad monstruo. Él estaba devorando a un niño. Alessandro había visto muchos horrores durante la guerra, pero eso le revolvió las entrañas. El barón Terren acababa de devorar a aquel pequeño.
limpió de sangre su boca y dijo: ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a interrumpir mi comida? Alessandro desenfundó su espada y respondió: ¿Esto es lo que has estado haciendo con los niños? ¿Devorándolos? Sí, son más sabrosos. Su carne es más tierna. Te haré pedazos, maldito desgraciado. Alessandro tiró una estocada intentando atacarle. Él la esquivó. Tenía una gran velocidad y usó sus garras para herir su espalda. El barón Terren probó la sangre de Alessandro y en ese momento supo quién era. No me gustan los adultos, pero la sangre de su majestad es deliciosa. Será un placer devorarle y seguro recibiré una buena recompensa por parte del rey Benovich. Quitaré del medio a su enemigo, aunque creo que él ni siquiera lo considera su enemigo, sino una piedra molesta que se interpone en su camino para obtener lo que desea. ¿Qué tiene que ver el rey Benovich con lo que has estado haciendo? Él me dio este magnífico poder. A cambio, solo debía hacer unos cuantos experimentos por él. ¿Qué les hacías a esos niños? Además de devorarlos, dices, no mucho. El barón Terren sacó una piedra negra de su bolsillo y se la mostró a Alessandro. Solo usaba esto para darles la oscuridad, pero no funcionó. Todos morían, así que empecé a experimentarlas en mí. Él se tragó la piedra. Una sombra negra lo envolvió. Alessandro sintió un escalofrío recorriéndole todo el cuerpo. Él apretó su espada con fuerza y usó su magia para crear una armadura que cubriera su cuerpo. El barón Terren se le acercó y le dijo: Eso no te servirá de nada. No hay nada que pueda frenar la oscuridad. Entre más se acercaba Alessandro, sentía que esa oscuridad se impregnaba en él, que sacaba algo oscuro y tenebroso de su interior. Alessandro usó el viento para lanzarlo lejos, pero apenas se había hecho que retrocediera un poco. El barón Terren se rió y dijo: ¿Es en serio? ¿Esto es todo lo que puede hacer el gran rey Alessandro Beriante? ¡Qué decepcionante! Entre más tiempo pasaba, Alessandro veía cómo la forma humana del barón Terren empezaba a distorsionarse y a convertirse en oscuridad. Toda la habitación se estaba sumiendo en esa oscuridad tan espesa como la tinta, excepto una pequeña parte donde había una lámpara de aceite. La oscuridad parecía mantenerse alejada de esa luz. El fuego, pensó Alessandro. Necesito el fuego para vencerle. Alessandro intentó llegar hasta la lámpara, pero el barón Terren se puso en su camino y le dijo: ¿A dónde crees que vas? El barón Terren estaba cerca de la lámpara. Alessandro usó su magia de viento para moverla, darle vuelta y derramar el aceite en el suelo, creando una barrera de fuego entre ellos. El barón Terren retrocedió ante el fuego. Alessandro usó su viento para avivar las llamas y acorralar al barón Terren en una esquina. ¡Para! ¡Apaga ese fuego! A medida que el fuego avanzaba, aquella oscuridad fue desapareciendo hasta acorralarla toda en un solo punto, el lugar en el que se encontraba el barón Terren. Alessandro hizo que las llamas de fuego fueran hacia él, haciéndole arder, y le dijo: Ahora sabes de lo que soy capaz. Las llamas lo cubrieron por completo y no pararon de arder hasta que no quedó nada más que cenizas. Cuando Alessandro vio que ya no quedaba nada más que él, usó su magia para apagar el fuego. Alessandro se acercó al puñado de cenizas que era el barón Terren, y después de asegurarse que estaba bien muerto, dijo: Esto es lo que te merecías, maldito cerdo. Capítulo 86. Alguien por quien luchar. Después de acabar con el barón Terren, Alessandro salió de aquella habitación. O'Neill estaba hecho un ovillo en una esquina. Alessandro puso una mano en su espalda y le dijo: Tranquilo, ya ha acabado todo. Ese noble malo ahora solo es un puñado de cenizas. No volverá a hacerle daño a ningún otro niño. O'Neill se sintió aliviado al saber que aquel hombre que había estado atormentando a tantos niños había muerto.
Alessandro lo ayudó a ponerse en pie y le preguntó: ¿Estás bien? Sí, ahora estoy bien. Alessandro vio cómo O'Neill aún le temblaban las piernas. Él debía haber pasado mucho miedo. Lo tomó en brazos y le dijo: Vamos a liberar a los otros niños. Alessandro fue a los calabozos donde estaban presos los otros niños. Los guardias de Alessandro ya habían acabado con todos los guardias del barón Terren y estaban abriendo las celdas en las que se encontraban los niños. O'Neill reconoció a uno de los niños. Era Sia, una huérfana que vivía en las calles al igual que él. O'Neill le pidió a Alessandro que lo bajara y corrió hacia donde estaba la niña. Le dio un cálido abrazo y le dijo: Sia, me alegro tanto de que estés bien. O'Neill, tú volviste por nosotros, nos has salvado. O'Neill negó con la cabeza: No he sido yo, han sido ellos. Claro que no, dijo Alessandro. Tú nos guiaste hasta aquí, es por eso por lo que pudimos salvarlos. Tú eres el héroe. O'Neill se sintió orgulloso de sí mismo por lo que había hecho, de ser llamado un héroe. Al salir de la mansión, Alessandro vio que había como 20 niños en total. Él le preguntó a uno de sus guardias: ¿Por qué hay tantos huérfanos en este pueblo? Hace unos años hubo una epidemia. Muchos de los padres de estos niños murieron, otros fueron traídos de los pueblos cercanos. Como eran huérfanos, nadie los echaba de menos. Alessandro odió ver que en su reino no todo iba bien como él creía. Lleva a estos niños al templo. Luego veré qué hacer con ellos. No quiero que vuelvan a las calles. Sí, Su Majestad. Alessandro volvió a aquella habitación del barón Terren, la que usaba para sus experimentos, y tomó todos los libros que había ahí, también algunas de esas extrañas piedras que el barón Terren se había tragado. Como no sabía qué eran ni qué hacían esas piedras, Alessandro procuró no tocarlas, las metió en un frasco de vidrio, ya que había estado tan ocupado buscando todo lo que le pudiera servir para saber qué era exactamente lo que hacía ahí el barón Terren. Se le hizo tarde. Cuando llegó al templo, Abril corrió hacia él. Ella estaba preocupada por él. Ella se había quedado frente al templo esperando a que Alessandro regresara, pidiéndole a Dios con todas sus fuerzas que estuviera bien y regresara a salvo. ¿Por qué has tardado tanto? Creí que te había pasado algo malo. Te dije que estaría bien. Abril sintió algo húmedo en la espalda de Alessandro. Al ver su mano, se dio cuenta de que era sangre. El rostro de Abril palideció y le dijo: Estás herido. Alessandro había olvidado que estaba herido. Es solo una herida superficial. No te preocupes, estoy bien. Que no me preocupe, estás herido, no me pidas eso. Abril arrastró a Alessandro al interior del templo. Abril lo llevó a la habitación, cerró la puerta detrás de ella e hizo que Alessandro se sentara en la cama. Ella le quitó la camisa que había sido rota y ensangrentada como si lo hubiera atacado una bestia. Ella sacó uno de sus pañuelos, lo humedeció con agua y limpió la sangre que había en su cuerpo. Hay mucha sangre. No es una herida profunda. ¿Por qué no te han tratado? Los guardias intentaron hacerlo, pero estaba ocupado. No importa qué tan ocupado hubieras estado, tu salud siempre debe ser lo primero. Después de limpiar toda la sangre, Abril vio las heridas de Alessandro. No eran tan superficiales como él decía. Abril quería curarle inmediatamente. No quería esperar a que su magia hiciera efecto. Pero para hacerlo debía quitarse los pendientes, ya que ellos limitaban su magia, dejando salir solo pequeños chispazos. Abril se quitó uno de los pendientes, colocó su mano sobre la espalda y una cálida luz envolvió a Alessandro. Las heridas de su espalda sanaron en el acto. Abril, ¿qué has hecho? Abril lo abrazó por la espalda y le dijo: No vuelvas a hacer eso. Si estás herido, deja que te curen. ¿O acaso quieres morir? ¿Qué haré si tú me dejas? No quiero volver a estar sola. Alessandro le había restado importancia a sus heridas, ya que en el campo de batalla había sufrido heridas aún peores. Aún así, había peleado, pero para Abril, él era su única familia, lo único que ella tenía.
Aunque fuera una herida pequeña, a ella le aterraba que a causa de eso fuera a perderle. Alessandro se dio la vuelta, la rodeó con sus brazos y le dijo: «Lo siento, esto no volverá a suceder». Abril se aferró a su cuello y le dijo: «No quiero perderte, Lesan. Promete que cuidarás mejor de ti mismo». «Te lo prometo, Abby, esto no volverá a suceder». Alessandro se percató de que Abril se había quitado uno de los pendientes. Él podía sentir cómo su magia lo llenaba, como una pócima que recargaba sus fuerzas. Él la separó un momento, tomó el pendiente que tenía en la cama, se lo puso y mientras lo hacían le dijo: «Tú tampoco vuelvas a hacer esto. Es peligroso. Aún no sabes cómo controlar tu magia. Entonces no vuelvas a salir herido. Así yo no tendré que volver a hacer esto. Supongo que esto va para los dos». «Sí». Abril volvió a abrazar a Alessandro y le dijo: «Eres todo lo que tengo, Lesan. No sé qué haría si te perdiera». Alessandro le dio un beso, acarició su mejilla con dulzura y respondió: «No vas a perderme. Siempre estaré contigo, no podrás librarte de mí». Abril le devolvió el beso y respondió: «No pensaba hacerlo. Quiero estar atada a ti el resto de mi vida, porque para mí tú eres mi vida, Lesan». Esa noche, Alessandro pudo sentir la ansiedad y el miedo que Abril sentía. Él la abrazó toda la noche y acarició su cabello hasta que se tranquilizó y se quedó dormida. Abril soñó con su madre. Ella le decía con el rostro lleno de preocupación: «No debes usar tu magia, Abril. Es muy peligroso que lo hagas. Tú aún no sabes cómo controlarla adecuadamente». «Lo sé, mamá, pero Alessandro estaba herido. Yo no podía dejarlo así». «Aún así, no debes usar tu magia». «Sé que estás muy preocupada por mí, mamá, pero ¿de qué me sirve que tenga una magia con la cual puedo sanar las heridas de mi amado si no puedo usarla? Mamá, yo le amo. Si llegara a pasar algo a él, no podría soportarlo». Sofía abrazó a su hija y le dijo: «Sé cómo te sientes, mi niña. Yo pasé por lo mismo hace mucho tiempo. Mostré mi poder para salvar al hombre que amaba, pero eso solo me trajo dolor. A veces no puedes salvar a todos». «Quizás tengas razón, mamá. Quizás me hieran y lastimen a causa de mi magia, pero si puedo ayudar al hombre que amo, si sé que gracias a mi poder él está bien, es un riesgo que estoy dispuesta a correr». «Mi niña». Sofía acarició el cabello de su hija y le dijo: «No te disculpes por eso. Tú solo haces lo que te manda tu corazón. Eres tan buena y amable, tan pura, que me da miedo tu futuro. Me da miedo que salgas herida». «Las heridas son dolorosas, pero a veces son necesarias. Nos recuerdan que estamos vivos, que estoy viva». La madre de Abril le dio un beso en la frente y le dijo: «Mi niña ha crecido. Habla con sabiduría. Te has convertido en toda una mujer». Después de que Sofía dijera eso, Abril despertó. Ella se encontraba en la cama rodeada por los brazos de Alessandro, de su amado. Ella estaba recostada en su pecho y pudo escuchar los latidos de su corazón. Lo que ella había dicho a su amante era verdad. No le importaba salir herida con tal de protegerlo, lo que amaba, porque por primera vez en su vida tenía alguien por quien luchar.